En las entrañas más oscuras del Caribe, en la isla de Cuba en el año de 1831, cuando el mundo olía a azúcar quemada y a miedo, dos mujeres que no tenían nada en común, salvo el aire que respiraban y la desesperación que les ahogaba el alma, tomaron una decisión. Una decisión tan monumental, tan secreta y tan peligrosa que no solo sellaría sus propios destinos, sino que haría temblar los cimientos de una de las dinastías más poderosas del Imperio español, hasta demolerla por completo, ladrillo por ladrillo, alma por alma. Una era una condesa, una dama de la más alta alcurnia española, cuya piel no había conocido el sol y cuyas manos jamás habían sentido la tierra. La otra, una mujer arrancada de su tierra africana, cuya piel llevaba las marcas del sol y del látigo, y cuyas manos conocían cada secreto de la tierra que la había visto nacer y de la que ahora la veía sufrir. En una noche de tormenta, estas dos almas, separadas por un abismo de poder y de sangre, se unieron en un acto inconfesable, un susurro en la oscuridad que cambiaría el curso de la historia para siempre. Lo que estás a punto de escuchar no es un simple cuento de la época colonial. Es una tragedia épica de amor, traición y sacrificio. Es la crónica de un secreto tan pesado que tardaría décadas en salir a la luz, y cuando lo hizo, la explosión fue tan devastadora que sus ecos todavía resuenan en los campos de caña de Cuba. Imagínate por un momento a dos niños, dos almas inocentes, naciendo exactamente la misma noche, bajo el mismo cielo tormentoso, pero en mundos que eran el reflejo inverso el uno del otro. Uno, destinado a heredar una fortuna inimaginable, a vivir entre paredes de mármol y sábanas de seda. El otro, condenado desde su primer aliento a una vida de trabajo forzado, a dormir sobre paja y a conocer solo el sonido del chicote. Pero, ¿y si te dijera que el destino, ese tejedor ciego y caprichoso, enredó sus hilos de una manera que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado? Órale, estás entrando en el territorio de sombras de la esclavitud, el único canal que se atreve a desenterrar las historias más cabronas y olvidadas de nuestro pasado latinoamericano. Si este misterio ya te picó la curiosidad, si ya sientes ese escalofrío en la espalda, hazme un favor y dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal. ¿Por qué? Porque historias como estas son frágiles, son susurros en el tiempo, y si no apoyas el canal, corres el riesgo de que el algoritmo de YouTube te la esconda para siempre y te pierdas el desenlace de un drama que te garantizo, te va a dejar sin aliento. Tu suscripción es la pala que nos ayuda a seguir cavando en el pasado para traer estas verdades a la luz. Nos encontramos en la provincia de Matanzas, en marzo de 1831. Cuba no era solo una isla, era el motor económico del Imperio español, una máquina de hacer dinero aceitada con la sangre y el sudor de casi 500.000 de almas esclavizadas. Y en el corazón de esta maquinaria de riqueza y sufrimiento, se erguía la Hacienda San Rafael, majestuosa, imponente, casi arrogante. Sus paredes, de un blanco tan puro que lastimaba los ojos bajo el sol del trópico, eran un espejismo de pureza en un infierno de explotación. Torres de vigilancia, balcones de hierro forjado traído desde Sevilla, jardines diseñados por paisajistas franceses con fuentes de mármol que escupían agua fresca día y noche. Era un paraíso construido sobre los cimientos del infierno. A solo unos cientos de metros de la casa principal, en agudo y brutal contraste, se encontraban las galeras. Barracones húmedos, oscuros y malolientes donde más de 400 hombres, mujeres y niños africanos se hacinaban para dormir, para soñar con una libertad que la mayoría jamás conocería. El aire en San Rafael era una mezcla extraña y nauseabunda. Por un lado, el aroma dulce, casi empalagoso, de la melaza hirviendo en los ingenios, un olor que para el mundo significaba riqueza y postres, pero que para los esclavos era el perfume de sus cadenas. Y mezclado con esa dulzura, estaba el olor metálico de la sangre seca, el olor agrio del sudor de jornadas de 16 horas y el olor salado de las lágrimas que nadie veía. El sonido dominante no era el de los pájaros tropicales, sino el silbido agudo del látigo del capataz, un recordatorio constante, una coma en la larga oración de sufrimiento que era la vida en la plantación. Era un reino de azúcar y dolor, gobernado con mano de hierro por una de las familias más influyentes de la aristocracia española. Y fue en este escenario de contrastes brutales donde el destino decidió jugar su partida más cruel. Fue en este lugar, en una noche específica de marzo, que dos mujeres, cuyos mundos jamás debieron tocarse, se vieron forzadas por las circunstancias a realizar un acto que desafiaría a Dios, a la sociedad y a la propia naturaleza.
Un acto desesperado de amor maternal que, sin que ellas lo supieran, plantaría las semillas de una destrucción inimaginable. Quédense conmigo, porque esto apenas comienza, y cada detalle que sigue es más oscuro y más retorcido que el anterior. La verdadera historia, como siempre, supera por mucho a cualquier ficción. Para entender la magnitud de la decisión que se tomó aquella noche, primero debemos conocer a las dos mujeres en el centro de esta tormenta. Dos pilares de mundos opuestos, destinadas a colisionar con la fuerza de la naturaleza. Primero, en la casa principal, en una recámara tan grande como una capilla, decorada con sedas de León y muebles de caoba tallados en Madrid, yacía la condesa Isabella Mercedes de Montemayor y Vasconcelos. A sus 23 años, era la personificación de la aristocracia española. Piel de porcelana, ojos del color del cielo antes de la lluvia y una educación exquisita que le permitía conversar sobre política, arte y filosofía, pero que no la había preparado en lo más mínimo para la brutal realidad de la vida en el Caribe. Había llegado a Cuba 3 años antes, en 1828, como la pieza central de un matrimonio arreglado, una alianza estratégica entre dos de las familias más ricas y poderosas de España. Su dote no consistió solo en cofres de oro y joyas, sino en algo mucho más valioso: conexiones políticas en la corte de Madrid que le permitirían a su esposo, don Rodrigo, expandir su imperio azucarero sin las trabas de la burocracia. Isabella vivía una vida de lujos inimaginables, pero también de una soledad aplastante. Su matrimonio era un contrato de negocios, una formalidad fría. Y después de 3 largos años, un vacío se había instalado en su corazón y, lo que era más importante para la sociedad, en su vientre. No había logrado concebir un heredero. Y en su mundo, una mujer, por más condesa que fuera, que no podía darle un hijo a su marido, era vista como un fracaso, una pieza defectuosa en el engranaje de la dinastía. Cada mes que pasaba sin un embarazo era una espina más en su orgullo y una nube más oscura sobre su futuro. Así que esa noche de marzo, mientras las contracciones la partían en dos, Isabella no luchaba solo contra el dolor del parto. Luchaba por su supervivencia, por su estatus, por su razón de existir en ese mundo de hombres y poder. Necesitaba a ese heredero, lo necesitaba como al aire para respirar, para asegurar que el apellido Montemayor no muriera con ella en esa isla lejana y sofocante. Mientras tanto, a apenas 200 metros de distancia, pero en una galaxia completamente diferente, en la oscuridad húmeda y fétida de las galeras, otra mujer también estaba trayendo una vida al mundo. Su nombre era Amara. No tenía apellidos nobles ni títulos. Solo un nombre, y el recuerdo de una vida que le habían robado. Amara era de la etnia yoruba, de lo que hoy conocemos como Nigeria. Tenía apenas 20 años. Había sido secuestrada de su aldea a los 17, arrancada de los brazos de su familia en un acto de violencia tan brutal que había partido su vida en dos, el antes y el ahora. El viaje a Cuba, en la bodega de un barco negrero, fue un infierno que duró 2 meses. Vio a más de la mitad de sus compañeros de cautiverio morir de enfermedades, de hambre, de la pura y absoluta desesperación que lleva a un hombre a arrojarse por la borda hacia las fauces de los tiburones. Amara sobrevivió. Sobrevivió gracias a una inteligencia filosa como una navaja y a un conocimiento profundo de las plantas medicinales que su abuela, una curandera respetada en su aldea, le había enseñado. Pero Amara no solo era inteligente, era una políglota. Hablaba yoruba, su lengua materna, árabe, que había aprendido de los comerciantes que visitaban su aldea, y había aprendido español y portugués con una facilidad asombrosa durante su cautiverio y en la plantación. Esta habilidad la convirtió en una pieza valiosa, una esclava de traducción, utilizada por los amos para comunicarse con los recién llegados. Pero ser valiosa también significaba ser visible, y en el mundo de la hacienda San Rafael, ser visible para una mujer joven y hermosa como Amara era un peligro mortal. Esa noche, mientras pujaba sobre un petate de paja, asistida por otra esclava, Amara no solo sentía el dolor del parto. Sentía el terror puro de traer un hijo a un mundo donde sería considerado una propiedad, una bestia de carga, un ser sin derechos ni futuro. Su hijo nacería con cadenas invisibles, y esa era una agonía mucho más profunda que cualquier contracción. El destino, ese dramaturgo cósmico, había orquestado que estos dos niños, el hijo de la condesa y el hijo de la esclava, nacieran exactamente la misma noche, bajo la misma luna llena que plateaba los campos de caña.
Era una simetría poética y cruel. Pero lo que nadie en esa hacienda sabía, ni siquiera las propias madres en sus respectivos infiernos de dolor, era que estas dos mujeres compartían algo más que el momento del nacimiento de sus hijos. Compartían un secreto enterrado tan profundamente que ninguna de las dos era consciente de él. Un secreto que, una vez revelado, actuaría como un veneno, corrompiendo todo el orden social de la hacienda y desatando una tragedia de proporciones griegas. Las parteras corrían de la casa principal a las galeras, llevando noticias en susurros. Doña Carmen, una española de manos expertas, atendía a la condesa. Janet, una esclava cubana con la sabiduría de cientos de partos en su haber, asistía a Amara. Pero algo, en ambos nacimientos, estaba a punto de salir terriblemente mal. Algo que empujaría a estas dos mujeres, tan diferentes y tan iguales en su desesperación maternal, a considerar lo impensable, a forjar una alianza que desafiaría todas las leyes de su tiempo. Para comprender la raíz venenosa de la tragedia que estaba a punto de florecer, debemos retroceder en el tiempo. 9 meses exactos. Al verano ardiente y pegajoso de 1830, cuando un amor tan prohibido como peligroso comenzó a germinar en secreto entre los interminables campos de caña de la hacienda San Rafael. Porque esta, amigos míos, no es solo la historia de un acto desesperado entre dos madres. Es la historia de cómo los deseos más profundos del corazón humano pueden chocar violentamente contra las estructuras sociales más rígidas, creando ondas de choque que se extienden por generaciones. Y en el centro de este terremoto emocional se encontraba un hombre, don Rodrigo Alejandro de Montemayor. Don Rodrigo era la encarnación del hacendado español del siglo XIX. A sus 32 años, era un hombre imponente. Alto, de hombros anchos, con un bigote perfectamente recortado y unos ojos grises, fríos como el acero, que evaluaban todo en términos de costo y beneficio. Había llegado a Cuba junto con Isabella con una misión muy clara, impuesta por su padre: transformar la ya considerable fortuna de la familia en un imperio azucarero sin parangón en el Caribe. Y era bueno en ello. Era implacable, astuto y ambicioso. Su matrimonio con Isabella, como ya sabemos, había sido un movimiento estratégico en este gran tablero de ajedrez. Una unión de fortunas y apellidos, no de corazones. La alianza Montemayor-Vasconcelos les había garantizado contratos exclusivos con la corona española, convirtiéndolos en los reyes no oficiales del azúcar. Desde una perspectiva externa, Rodrigo era lo que se consideraba un marido ejemplar para su clase. Colmaba a Isabella de lujos que eran el sueño de cualquier mujer de la alta sociedad: vestidos de los mejores modistos de París, joyas traídas en barcos desde la India, muebles que habían adornado palacios en Europa. Jamás la había humillado en público, ni levantado la mano contra ella, lo cual, tristemente, lo colocaba por encima de muchos de sus pares. Pero detrás de las puertas cerradas de su mansión, existía un desierto emocional. Isabella, con toda su belleza, educación y linaje, nunca había logrado encender en él nada más allá de un respeto cordial, una cortesía distante. Sus conversaciones eran un baile de superficialidades: el clima, las próximas fiestas en La Habana, los chismes de otras familias aristocráticas. Rodrigo cumplía con su papel, pero su alma estaba en otra parte. Estaba en los números de sus libros de contabilidad, en los mapas de sus tierras, en la expansión de su poder. Hasta que llegó ella. Amara había llegado a la hacienda San Rafael en junio de 1830, como parte de un lote de 50 esclavos recién desembarcados de África Occidental. Pero desde el primer instante en que Rodrigo posó sus ojos en ella durante la inspección inicial, supo que era diferente. No era solo su belleza física, aunque Amara era, sin duda, una mujer de una hermosura sobrecogedora. Su piel tenía el tono cálido del café mezclado con canela, sus ojos eran dos pozos oscuros y expresivos llenos de una inteligencia que no intentaba ocultar, y su postura, a pesar de las cadenas y la humillación, poseía una dignidad real, una nobleza innata que chocaba brutalmente con su condición de esclava. Lo que verdaderamente cautivó a Rodrigo, lo que rompió el hielo de su pragmatismo, fue su mente. Durante esa primera inspección, Amara había actuado como traductora improvisada entre los capataces españoles y otros esclavos que solo hablaban sus lenguas nativas. Su fluidez, su rapidez mental, la elegancia con la que pasaba de un idioma a otro, dejó a Rodrigo y a todo su personal administrativo sin palabras.
Esta mujer es demasiado inteligente para cortar caña, le había dicho Rodrigo a su capataz principal, un hombre cruel llamado Esteban. Asígnala a los trabajos de la casa principal. Puede ser de utilidad traduciendo correspondencia comercial con los barcos ingleses y portugueses. Era una excusa, y ambos lo sabían. La verdad era que Rodrigo quería tener a Amara cerca. Algo en ella había despertado en él sensaciones que creía muertas, sentimientos que no había experimentado ni en su juventud en España. Durante los meses siguientes, lo que comenzó como una curiosidad se convirtió en una obsesión. Rodrigo empezó a inventar pretextos cada vez más elaborados para interactuar con ella. Oficialmente, Amara le asistía en su despacho, traduciendo cartas y documentos. Extraoficialmente, Rodrigo estaba fascinado. Sus conversaciones, inicialmente centradas en el trabajo, comenzaron a desviarse hacia terrenos más personales. Descubrió que Amara había sido educada en su tierra por eruditos árabes, que no solo conocía idiomas, sino también los fundamentos de las matemáticas, la astronomía y la medicina tradicional de su pueblo. En la cultura yoruba, le explicó ella, las mujeres sabias eran veneradas. Era un concepto tan ajeno a la rígida sociedad patriarcal española que a Rodrigo le voló la cabeza. ¿Cómo es posible que sepas tanto sobre la navegación usando las estrellas?, le preguntó una tarde, genuinamente impresionado. En mi tierra, señor amo, respondió Amara, manteniendo la cabeza baja como dictaban las normas, pero sin poder ocultar un destello de orgullo en su voz. Las mujeres de mi familia hemos sido curanderas y sabías por generaciones. Mi abuela me enseñó que el conocimiento es lo único que nadie te puede arrebatar, ni siquiera cuando te arrebatan la libertad. Esa frase golpeó a Rodrigo como un puñetazo en el estómago. Por primera vez en su vida, estaba conversando con una mujer que no solo era hermosa, sino que lo desafiaba intelectualmente. Una mujer con opiniones propias, con un mundo interior vasto y complejo, una mujer que había vivido más en sus 20 años que él en toda su vida de privilegios. Y se encontró, para su propia sorpresa y horror, completamente enamorado. No podemos, bajo ninguna circunstancia, romantizar lo que sucedió a continuación. Porque la cruda realidad histórica es que, sin importar los sentimientos que Rodrigo pudiera haber desarrollado, la relación comenzó como un abuso de poder absoluto y categórico. Él era el amo, ella era su propiedad legal. Amara no tenía el derecho a decir que no, y ambos eran dolorosamente conscientes de ese hecho ineludible. Las primeras noches que Rodrigo visitó la pequeña habitación de servicio donde dormía Amara, ella temblaba. No de frío, sino de un terror paralizante. Había escuchado las historias de las otras esclavas, susurros en la oscuridad sobre la brutalidad de los amos blancos. Había visto a mujeres jóvenes quedar embarazadas y luego ser vendidas a plantaciones lejanas, separadas de sus hijos para siempre, todo para evitar un escándalo en la casa principal. Esperaba lo peor. Pero, para su sorpresa, algo inesperado comenzó a suceder. Rodrigo no la trataba con la violencia animal que ella había anticipado. En cambio, le hablaba. Le hacía preguntas sobre su vida en África, sobre su familia, sobre sus creencias. Mostraba una curiosidad genuina, casi infantil, por su cultura y su conocimiento. Con el tiempo, empezó a traerle pequeños regalos, cosas que para él no significaban nada pero que para ella eran un universo de diferencia, una fruta exótica que no se daba en la plantación, un trozo de tela más suave para hacerse un vestido, e incluso libros. Libros en español para que perfeccionara su lectura y escritura. Señor, le preguntó Amara una noche de agosto, con la voz apenas un susurro tembloroso, ¿por qué me trata de manera diferente a las demás? Rodrigo, que hasta ese momento había evitado hacerse esa pregunta a sí mismo, la miró y respondió con una honestidad que lo desarmó. Porque eres la primera persona en años con la que siento que puedo tener una conversación de verdad. Porque cuando hablo contigo, siento que mi mente despierta de un largo sueño. Poco a poco, el miedo de Amara comenzó a ser reemplazado por algo mucho más complejo y peligroso, un afecto genuino. Encontró en Rodrigo no solo al amo, sino a un hombre solitario, un hombre atrapado en una jaula de oro, tan prisionero de sus responsabilidades como ella de sus cadenas. Y Rodrigo, por su parte, encontró en Amara no solo a una mujer inteligente y hermosa, sino un refugio, un oasis de autenticidad en su mundo artificial. Su relación se convirtió en un secreto compartido,
un pequeño universo que existía solo en la oscuridad de la noche. Pero los secretos, en una casa llena de ojos y oídos, son imposibles de mantener por mucho tiempo. Isabella no era tonta. A pesar de las precauciones de Rodrigo, había comenzado a notar cambios sutiles pero alarmantes en el comportamiento de su marido. Las cenas se habían vuelto aún más silenciosas, con Rodrigo perdido en sus pensamientos. Durante las reuniones sociales, parecía distraído, ausente. Y lo más revelador de todo, había empezado a mostrar un interés repentino y completamente fuera de lugar en mejorar las condiciones de vida de los esclavos domésticos. ¿Desde cuándo te preocupa el bienestar de los negros?, le preguntó Isabella una noche durante la cena, con una sonrisa helada que no llegaba a sus ojos. Una plantación eficiente requiere trabajadores sanos y contentos, querida, había respondido Rodrigo, evitando su mirada. Es simple lógica económica. Pero Isabella había notado algo más. Rodrigo había dado órdenes específicas de que una esclava en particular, esa tal Amara, la traductora, recibiera raciones de comida de mejor calidad, ropa más fina y, lo más sospechoso de todo, una habitación individual en lugar de dormir en las galeras comunitarias. La sospecha de Isabella se convirtió en una espina envenenada. Inició su propia investigación sigilosa. Sobornó con joyas y promesas a otras esclavas domésticas para que le informaran de los movimientos nocturnos de su marido. Y lo que descubrió confirmó sus peores temores. Rodrigo visitaba regularmente los cuartos de servicio. Específicamente, el cuarto de Amara. El dolor de la traición fue agudo, pero fue rápidamente superado por el pánico. Sabía que no podía confrontarlo. En su mundo, un hombre podía tener amantes, especialmente esclavas. Era una práctica común y tolerada, siempre y cuando se mantuviera discreta. Si ella armaba un escándalo, la humillada sería ella, no él. Se quedaría sin nada. Así que guardó silencio, tragándose su rabia y su dolor, y esperó. Y entonces, en septiembre de 1830, el destino jugó su carta más cruel y retorcida. Casi simultáneamente, tanto Isabella como Amara descubrieron que estaban embarazadas. Para Isabella, después de 3 años de un matrimonio estéril, la noticia fue un milagro caído del cielo, una respuesta a sus plegarias. Su estatus estaba salvado. Su futuro, asegurado. Inmediatamente, la hacienda se llenó de júbilo. Se convocó a los mejores médicos de La Habana, se contrató a las parteras más famosas, y comenzaron los preparativos para la llegada del heredero que consolidaría para siempre la dinastía Montemayor en el Nuevo Mundo. Para Amara, la noticia de su embarazo fue una sentencia de muerte. Sabía lo que significaba. Un hijo mestizo era la prueba viviente del pecado del amo. En el mejor de los casos, sería vendida y separada de su hijo al nacer. En el peor, tanto ella como el bebé podrían ser eliminados discretamente para proteger el honor y la reputación de don Rodrigo. El terror la consumía. Pero Amara tenía algo que otras esclavas en su situación no tenían, la convicción de que Rodrigo sentía algo real por ella. Se aferró a esa esperanza, a los recuerdos de sus conversaciones, a los momentos de ternura. Tenía que creer que él la protegería. Y así, durante los siguientes 9 meses, la hacienda San Rafael se convirtió en un teatro de tensiones insoportables. Por un lado, Isabella, radiante y celebrada, organizando fiestas para anunciar la llegada del heredero. Por otro, Amara, ocultando su creciente vientre bajo ropas holgadas, moviéndose como una sombra, rezando a sus dioses africanos por un milagro que la salvara a ella y a su hijo nonato. Ambas mujeres contaban los días, sin saber que se dirigían hacia una colisión inevitable en una noche de tormenta que cambiaría sus vidas para siempre. Llegamos ahora, cuates, al epicentro de nuestra historia. A la noche que lo cambió todo. La noche del 15 de marzo de 1831. Una noche predestinada, cargada de una electricidad que parecía presagiar la catástrofe. Afuera, una tormenta tropical de una furia descomunal azotaba los campos de caña. Los truenos retumbaban como el rugido de un dios enojado y los relámpagos iluminaban la escena con destellos fantasmales, como si el cielo mismo supiera la magnitud del drama humano que estaba a punto de desatarse en la tierra. Dentro de la hacienda San Rafael, 2 mujeres, en sus respectivos universos de dolor, estaban a punto de tomar la decisión más radical, más peligrosa y más trascendental de sus vidas.
Isabella había comenzado con el trabajo de parto a las 3 de la tarde. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, y la casa principal se convirtió en un hervidero de actividad febril. Pero la alegría y la expectación pronto dieron paso a la ansiedad y luego al miedo. Las complicaciones surgieron casi de inmediato. El bebé, su tan esperado heredero, se había posicionado de manera incorrecta en el útero, una situación conocida como presentación de nalgas, que en pleno siglo XIX, con los limitados recursos médicos de la época, era una sentencia de muerte potencial tanto para la madre como para el hijo. Doña Carmen, la partera, con toda su experiencia, palideció. Mandó llamar de urgencia al doctor Sebastián Herrera, el médico español más reputado de toda la provincia de Matanzas. El doctor llegó a caballo, empapado por la lluvia, y su rostro, tras examinar a Isabella, se ensombreció aún más que el cielo de la tormenta. Las horas se arrastraban con una lentitud agónica. Cada contracción era una batalla, un desgarro que dejaba a Isabella sin aliento y sin fuerzas. El doctor Herrera y doña Carmen intentaban todo lo que sabían, pero el bebé no cedía. «Condesa», le susurró el doctor a Isabella en un momento de calma entre espasmos, con la voz cargada de una gravedad que le heló la sangre. «Debo ser completamente honesto con usted. Su hijo está sufriendo. El parto se está prolongando demasiado y no puedo garantizar que sobreviva». Los ojos de Isabella se llenaron de un pánico salvaje. «¡Sálvelo!», gritó, con una fuerza que no sabía que poseía. Una desesperación que no venía solo del dolor físico, sino de la certeza aterradora de que ese niño era su única ancla en el mundo, su única oportunidad de asegurar su posición, su linaje, su propia identidad. «Haga lo que sea necesario, doctor. Pero sálvelo». Finalmente, después de 12 horas de un infierno indescriptible, a las 3 de la madrugada, el hijo de Isabella y Rodrigo nació. Pero el suspiro de alivio que llenó la habitación duró apenas un instante. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. El bebé era peligrosamente pequeño, frágil como un pajarillo caído del nido. Su piel tenía un tono azulado preocupante y su respiración era tan débil, tan superficial, que apenas era perceptible. No lloró. Solo emitió un quejido lastimero. «Doctor», murmuró Isabella, con la voz rota por el agotamiento y el miedo. «Va a sobrevivir». El doctor Herrera, un hombre que había visto nacer y morir a cientos de niños en sus 20 años de carrera, no pudo mentirle. Bajó la mirada y dijo las palabras que ninguna madre quiere oír jamás. «Condesa, su hijo es extremadamente débil. Los próximos días serán críticos. Debemos prepararnos para cualquier desenlace». Isabella entendió. El mensaje implícito era claro como el cristal. Su hijo, el heredero por el que había luchado, rezado y sufrido, probablemente no vería el amanecer de una nueva semana. La dinastía Montemayor estaba muriendo en su cuna. Mientras este drama de alta sociedad se desarrollaba en la opulencia de la casa principal, a solo 200 metros, en la miseria de las galeras, Amara también traía a su hijo al mundo. Pero su experiencia no pudo ser más diferente. Janet, la esclava partera, no tenía títulos ni estudios en Salamanca, pero poseía una sabiduría práctica y ancestral. Había asistido en más de 200 partos en la plantación. Conocía técnicas y remedios que los médicos europeos despreciaban por considerarlos supersticiones de negros, pero que eran increíblemente efectivos. «Amara, mi niña», le decía Janet con una voz suave y tranquilizadora, mientras le limpiaba el sudor de la frente. «Respira profundo. Tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Confía en la fuerza de tus ancestras. Las mujeres de tu sangre han parido leones durante miles de años». Y el cuerpo de Amara respondió. Su parto fue rápido, instintivo y, dadas las circunstancias, relativamente fácil. Su hijo nació con la fuerza de un huracán. Su piel, clara por la herencia mestiza, resplandecía a la luz de la vela. Sus pulmones eran poderosos, y anunció su llegada al mundo con un llanto vigoroso y saludable que pareció hacer temblar las endebles paredes de la cabaña. Era un bebé grande, fuerte, que se aferró al pecho de su madre con una avidez que prometía vida. «Es un varoncito hermoso y fuerte», le susurró Janet a Amara, mientras envolvía al recién nacido en un trozo de tela limpia. «Mira qué pulmones».
Este niño va a ser un guerrero. Por un instante, la alegría pura inundó el corazón de Amara. El amor que sintió por esa pequeña criatura fue tan abrumador que borró todo lo demás. Pero ese instante de felicidad fue efímero, brutalmente aplastado por la ola de terror que le siguió. Sabía perfectamente lo que le esperaba a su hijo, un esclavo de piel clara en la Cuba colonial. Era un estigma, una marca. Había escuchado las historias, había visto con sus propios ojos a los bebés mestizos ser vendidos de inmediato, a las madres ser separadas de sus hijos para siempre. Su hijo, su guerrero, estaba destinado a una vida de sufrimiento. Y fue en ese momento, con su bebé sano en brazos y el corazón lleno de terror, y con Isabella, con su bebé moribundo y el corazón lleno de desesperación, que el universo terminó de tejer su red. 2 madres, 2 hijos, una noche, y una idea imposible, una idea monstruosa y brillante, que estaba a punto de nacer en la mente de una de ellas. La noche avanzaba, pero para Isabella no había descanso. El agotamiento físico del parto era insignificante comparado con la tortura mental que la consumía. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro a su lado de su hijo, sentía la fragilidad de su respiración. Se había levantado de la cama en contra de las órdenes del médico en repetidas ocasiones, arrastrándose hasta la habitación contigua donde una nodriza cuidaba al bebé. Cada visita era una puñalada. El niño parecía más débil, más traslúcido, más cerca de la muerte. Los médicos y las parteras se encogían de hombros. No había nada más que hacer, decían. Solo esperar y rezar. La impotencia era un veneno que le quemaba las venas. Su mundo, que se había sentido tan seguro hacía apenas unas horas, se estaba desmoronando. Sin un heredero, su matrimonio con Rodrigo no tenía sentido. Sería una extraña en su propia casa, una pieza decorativa sin valor. Sería reemplazada. La idea la aterrorizaba más que la muerte misma. Fue en medio de esta espiral de desesperación, alrededor de las 4 de la madrugada, cuando un fragmento de conversación, un chisme escuchado al pasar horas antes, volvió a su mente con la fuerza de una revelación. Una de las esclavas domésticas, mientras cambiaba las sábanas ensangrentadas, había comentado en un susurro a otra, la negra Amara, la traductora, también parió esta noche. Dicen que su hijo es fuerte como un toro joven. Al principio, la idea que brotó en su mente fue un pensamiento fugaz, tan monstruoso y descabellado que lo descartó de inmediato. Era una locura, una fantasía producto del dolor y el delirio. Pero el pensamiento regresó, insistente, como el zumbido de un mosquito en la oscuridad. Se aferró a su mente y comenzó a crecer, a tomar forma, a transformarse de una imposibilidad a la única y terrible solución. Si mi hijo va a morir de todas formas, se dijo a sí misma, con el corazón martilleándole en el pecho. ¿Y si hubiera una manera de salvar a ambos niños? ¿Y si pudiera asegurar el futuro de mi linaje y al mismo tiempo darle a ese otro niño una vida que jamás podría soñar? La lógica era perversa, pero impecable. Un bebé sano y fuerte, presentado como el heredero de Montemayor, salvaría su posición, su matrimonio, su dinastía. Y su propio hijo, débil y moribundo, ¿qué futuro le esperaba de todos modos? Quizás, solo quizás, bajo el cuidado desesperado de una madre que no tenía nada que perder, podría tener una oportunidad, por pequeña que fuera. La decisión se tomó en un instante de claridad febril. Isabella se levantó de la cama, se envolvió en un pesado chal negro y aprovechando que el agotamiento había vencido a todos en la casa principal, salió de su habitación. Si esta historia ya te tiene con el corazón en un puño, si estás conteniendo la respiración imaginando lo que está a punto de suceder, es el momento perfecto para que te suscribas al canal y actives la campanita. Hazlo ahora, porque lo que viene a continuación es el punto de no retorno, y créeme, quieres estar aquí para presenciarlo. Al suscribirte, nos ayudas a asegurar que estas crónicas de valentía y desesperación no se pierdan en el olvido, y te aseguras de no perderte ni un solo segundo de este y otros relatos que desafían la imaginación. Descalza, para no hacer ruido, Isabella caminó por los pasillos de mármol de su propia casa como una ladrona, como un fantasma. Salió al exterior, a la noche todavía azotada por la tormenta.
La lluvia fría y el viento le golpearon el rostro, pero no sintió nada. Su cuerpo estaba entumecido, movido únicamente por la adrenalina y una determinación de acero. Cada paso que daba hacia las galeras era un acto de una audacia inconcebible. Si alguien la descubría, si su marido se enteraba, si un simple esclavo la veía y lo comentaba al día siguiente, el escándalo sería de proporciones apocalípticas. Una condesa española, la señora de la plantación, no visitaba las galeras de esclavos en mitad de la noche. Era impensable, era una ruptura de todas las reglas no escritas que mantenían su mundo en orden. Pero Isabella ya había cruzado un umbral en su mente. Las normas sociales, el honor, la reputación, todo eso importaba menos que la supervivencia de su apellido. Encontró la cabaña donde Amara había dado a luz guiándose por el único sonido que rompía el rugido de la tormenta, el llanto vigoroso y saludable de un bebé recién nacido. El sonido era como un faro en su oscuridad. Cuando llegó a la puerta de madera podrida, su corazón latía con tal fuerza que temía que pudiera despertar a todos en las galeras. Levantó una mano temblorosa y tocó suavemente. —¿Quién es? Se escuchó una voz desde adentro, una voz asustada, porque las visitas nocturnas a las galeras nunca, jamás, traían buenas noticias. Isabella tragó saliva, tratando de controlar el temblor en su propia voz. Soy la señora Isabella, respondió, y se dio cuenta de lo extraño que sonaba presentarse por su nombre de pila ante una esclava. Necesito hablar contigo. Es urgente. La puerta se abrió lentamente, y Amara apareció en el umbral, sosteniendo a su bebé contra su pecho. Cuando vio a la condesa parada en el lodo, descalza, con el pelo empapado por la lluvia y los ojos enrojecidos por el llanto, supo que algo extraordinario y terrible estaba sucediendo. «Señora condesa», murmuró, haciendo una reverencia automática por puro instinto, a pesar de la situación surrealista. «¿Qué hace aquí? ¿Está usted bien?» Isabella no respondió. Entró en la pequeña y húmeda cabaña sin pedir permiso, cerró la puerta detrás de ella y, por primera vez en su vida, miró directamente a los ojos de la mujer que, según sus sospechas, había estado compartiendo el cuerpo y quizás el corazón de su marido. Pero lo que vio en esos ojos no fue a una rival, no fue a una seductora. Vio a una mujer joven, agotada por el parto pero con una dignidad inquebrantable. Y en sus brazos, vio al bebé más perfecto, más fuerte y más hermoso que había visto en su vida. La pieza final de su plan desesperado estaba justo frente a ella. El aire en la cabaña se cargó de una tensión insoportable. Dos madres, dos mundos y un secreto a punto de ser propuesto. En la penumbra de la cabaña, iluminada apenas por el parpadeo de una vela de sebo que arrojaba sombras danzantes sobre las paredes de barro, las dos mujeres se enfrentaron. El abismo social que las separaba era tan vasto como el océano, pero en ese momento, en esa pequeña habitación, eran simplemente dos madres, unidas por el acto primordial de dar a luz y por una desesperación tan profunda que era casi palpable. «Amara», dijo Isabella, y el simple hecho de usar su nombre, no un término genérico como negra o esclava, fue una señal de que las reglas del mundo exterior ya no aplicaban en ese espacio. «Sé quién eres. Sé lo que ha significado para mi esposo. Y sé que tu hijo y el mío nacieron la misma noche». Amara se tensó, su cuerpo convirtiéndose en un escudo protector alrededor de su bebé. Esperaba una acusación, un castigo, la ira de la esposa traicionada. Pero en la voz de Isabella no había ira, solo un agotamiento y una tristeza infinitos. Durante los siguientes minutos, que se sintieron como una eternidad, Isabella le contó todo. Con una honestidad brutal, despojada de todo orgullo aristocrático, le confesó la verdad que la estaba matando. «Mi hijo se está muriendo», le dijo, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, surcando sus mejillas pálidas. «Los médicos dicen que no sobrevivirá la semana. Es demasiado débil, demasiado pequeño para este mundo». Amara escuchaba en silencio, sin atreverse a respirar, tratando de entender hacia dónde se dirigía esta confesión nocturna. La condesa de la hacienda, la mujer más poderosa de su mundo, le estaba mostrando una vulnerabilidad que nunca habría creído posible. «Tu hijo», continuó Isabella, y sus ojos se posaron en el bebé que Amara acunaba, un bebé que representaba la traición de su marido, pero que, en ese momento, también representaba la única esperanza. «Tu hijo está fuerte y sano.
Es perfecto. Pero tú y yo sabemos cuál será su futuro en este lugar. Crecerá como un esclavo. Cortará caña bajo el sol hasta que su espalda se rompa. Nunca conocerá otra vida que no sea el sufrimiento y el látigo. Cada palabra era una verdad afilada, una verdad que Amara conocía en lo más profundo de sus huesos. Y entonces, Isabella, la condesa de Montemayor y Vasconcelos, hizo la propuesta más impensable, más revolucionaria y más peligrosa que se había pronunciado jamás en esa plantación. ¿Y si los intercambiamos? El silencio que siguió fue tan profundo que Amara pudo escuchar los latidos de su propio corazón. La propuesta era tan monstruosa, tan contraria a la naturaleza, que por un momento pensó que estaba soñando, que la fiebre del parto le estaba provocando alucinaciones. Pero la mirada desesperada en los ojos de Isabella era real. «Tu hijo», explicó la condesa, hablando rápidamente, como si temiera que su propio coraje la abandonara, viviría como mi heredero legítimo, como Carlos Rodrigo de Montemayor. Recibiría la mejor educación, heredaría riquezas, poder, respeto. Tendría un futuro que tú ni en tus sueños más salvajes podrías darle. Sería un señor, no un esclavo. ¿Y mi hijo? ¿Mi verdadero hijo?, preguntó Amara, con la voz ahogada por la emoción y el miedo. Yo cuidaría de él, prometió Isabella, con una ferocidad que sorprendió a Amara. Se quedaría aquí, sí, viviría como un esclavo a los ojos del mundo. Pero yo me aseguraría de que nunca le faltara nada. Recibiría mejor comida, mejor trato, una vida más protegida que cualquier otro niño en esta hacienda. Y si sobrevive, si la fuerza de tu sangre lo ayuda a fortalecerse, encontraré la manera de mejorar su situación, de darle una vida digna. Te lo juro. Lo que ocurrió durante la siguiente hora fue una negociación desgarradora entre dos madres en el límite de la cordura. Ambas eran plenamente conscientes del riesgo demencial que estaban asumiendo. Si alguien, cualquier persona, descubría lo que estaban planeando, las consecuencias serían mortales. No solo para ellas, sino para los niños. Si hago esto, susurró Amara, más para sí misma que para Isabella, estaré traicionando a mi propia sangre. Estaré entregando a mi hijo a la misma gente que me mantiene encadenada. ¿Y si yo hago esto?, respondió Isabella, con la misma angustia, estaré traicionando a mi clase, a mi familia, a mi apellido. Estaré criando al hijo de una esclava como si fuera el heredero de una de las familias más poderosas de España y Cuba. Estaré cometiendo el fraude más grande de la historia. Pero ambas, en el fondo, entendían la lógica cruel y pragmática de la situación. Era la única manera de que ambos niños tuvieran una oportunidad de sobrevivir. El hijo de Amara sobreviviría físicamente, el de Isabella, socialmente. Amara, dijo finalmente Isabella, y en un gesto que rompió todas las barreras de su mundo, tomó las manos de la esclava entre las suyas. Hagamos un pacto de madres. Tu hijo tendrá todas las oportunidades que el dinero y el poder pueden comprar. Mi hijo tendrá el amor y la protección de una madre que lo cuidará con su vida. Ambos tendrán una oportunidad. Es más de lo que tienen ahora. Amara miró por última vez el rostro de su hijo biológico. Memorizó cada pequeño detalle, la forma de su nariz, la curva de sus labios, el lunar casi imperceptible junto a su ojo izquierdo. Sabía que era la última vez que lo sostendría como suyo. Luego, levantó la vista, miró a Isabella a los ojos, y con una resolución que provenía de un lugar más allá del miedo, asintió lentamente. Acepto el pacto. El intercambio físico de los bebés fue el momento más surrealista y doloroso de la noche. En un silencio casi religioso, roto solo por el sonido de la lluvia y sus propias respiraciones contenidas, las dos mujeres, temblando de emoción y adrenalina, intercambiaron a sus hijos. El hijo sano y fuerte de Amara, ahora envuelto en las finas mantas de seda blanca que Isabella había traído, sería presentado al mundo como el futuro heredero de la fortuna Montemayor. Y el hijo débil y frágil de Isabella, envuelto en las humildes telas de algodón que habían cubierto al otro bebé, viviría, si es que lograba sobrevivir, como Tomás, un esclavo anónimo más en las galeras de San Rafael. Nunca podremos hablar de esto, susurró Isabella, mientras acunaba por primera vez al hijo de Amara, sintiendo su calor y su fuerza. Nunca. Con nadie. Bajo ninguna circunstancia.
Lo juro por mis ancestros, respondió Amara, acunando al pequeño y débil bebé de Isabella con una ternura infinita, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Este secreto morirá con nosotras. El pacto estaba sellado. Y la tragedia apenas había comenzado. Habían transcurrido 5 años desde aquella noche de tormenta. 5 años de un silencio denso y pesado, 5 años de una actuación impecable. El secreto más peligroso de la Cuba colonial había permanecido enterrado bajo capas de mentiras y apariencias. Pero los secretos, como las semillas, tienen una forma de germinar en la oscuridad, de extender sus raíces y de manifestarse de maneras que nadie puede prever. La hacienda San Rafael había prosperado. Don Rodrigo, ajeno al cataclismo que había ocurrido bajo su propio techo, había expandido sus operaciones, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos y poderosos del Caribe. Su vida era un éxito rotundo, al menos en apariencia. Tenía una esposa devota y, lo más importante, un hijo y heredero que era el orgullo de la familia. Pero detrás de esta fachada de perfecta felicidad, 4 personas vivían una realidad fracturada, una mentira diaria que los consumía lentamente. Carlos Rodrigo de Montemayor, como había sido bautizado el hijo biológico de Amara, crecía como un verdadero príncipe. A los 5 años, ya era evidente que era un niño excepcional. Su inteligencia era deslumbrante. Aprendió a leer y a escribir antes que cualquier otro niño de su edad. Sus tutores privados, traídos desde Europa, se maravillaban de su capacidad para absorber conocimiento. Hablaba español con una elocuencia impropia de su edad, y ya había comenzado a aprender francés e inglés con una facilidad pasmosa. Físicamente, era un niño robusto y enérgico, con una coordinación y una agilidad naturales. Pero había algo en él, pequeños detalles que empezaban a generar susurros en los salones de la alta sociedad habanera. Su piel, aunque clara, tenía un matiz dorado, un tono que no era del todo europeo. Y había una intensidad en sus ojos oscuros, una profundidad que a veces inquietaba a los adultos. ¿No te parece que el pequeño Carlos tiene algo diferente?, comentaban las damas tras sus abanicos. Isabella, siempre presente, siempre vigilante, respondía con una sonrisa ensayada: es la sangre de los conquistadores, fuerte y llena de vida. Pero por dentro, cada comentario era una daga de pánico. Mientras tanto, en las galeras, el verdadero hijo de Isabella, Tomás, no solo había sobrevivido, sino que contra todo pronóstico médico, había prosperado. El amor feroz y los cuidados constantes de Amara habían obrado un milagro. Lo que la medicina no pudo, el amor de una madre lo logró. El niño que había nacido al borde de la muerte se había convertido en un niño de 5 años relativamente fuerte, aunque más pequeño y delgado que Carlos. Su piel se había tostado por el sol, pero sus rasgos conservaban una finura aristocrática y sus ojos eran de un azul pálido, un color tan inusual entre los esclavos que llamaba la atención. Amara lo crió en la sombra, enseñándole a ser discreto, a no destacar. Pero la inteligencia no se puede ocultar. Tomás aprendía todo lo que veía y oía con una rapidez asombrosa. Y en secreto, Amara le enseñaba a leer y a escribir, usando carbón sobre trozos de madera, un acto de rebeldía increíblemente peligroso. «Mamá Amara», le preguntó Tomás un día, «¿por qué el joven amo Carlos puede jugar todo el día y yo tengo que trabajar?» Amara sintió un nudo en la garganta. «¿Qué le respondes a un niño que te hace la pregunta más justa del mundo?», pensó. «Porque el mundo es injusto, mi amor», le dijo. «Pero nunca olvides que tu valor no está en el trabajo que haces, sino en la inteligencia de tu mente y la bondad de tu corazón». Don Rodrigo también había empezado a sentir una extraña inquietud. Observaba a su hijo Carlos y, a veces, veía en él gestos, inflexiones en la voz, una manera de mover las manos al hablar, que le recordaban de forma perturbadora a Amara. Lo descartaba como una tontería, una coincidencia. Pero la idea se había alojado en su mente. «¿No te parece, Isabella, que Carlos tiene algunas costumbres peculiares?», le comentó una noche. Isabella sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero mantuvo la compostura. «Es un niño muy observador, querido. Seguramente imita a la gente que ve a su alrededor». Por su parte, Isabella había desarrollado una obsesión casi enfermiza con el niño esclavo, Tomás. No podía evitar buscarlo con la mirada.
Inventaba excusas para tenerlo cerca, para pedirle pequeños favores solo para poder escuchar su voz, para ver sus ojos azules, tan parecidos a los suyos. El anhelo de abrazar a su verdadero hijo era una tortura constante con la que tenía que vivir cada día. El destino, que había permanecido dormido durante 5 años, finalmente movió sus piezas. Una tarde de julio de 1836, Carlos, aburrido de sus lecciones, se escapó de sus tutores y corrió hacia los jardines traseros, donde se encontró con Tomás, que estaba ayudando a Amara a recolectar hierbas. El encuentro fue inevitable. Los dos niños se detuvieron y se miraron. Y en ese instante, ocurrió algo inexplicable. Un reconocimiento. Una conexión instantánea, como si dos mitades de un todo se hubieran encontrado por fin. ¿Cómo te llamas?, preguntó Carlos. Tomás, joven amo, respondió el otro, bajando la cabeza como le habían enseñado. No me llames joven amo, dijo Carlos, con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. Llámame Carlos. ¿Quieres jugar? Lo que comenzó ese día fue una amistad secreta y prohibida. Carlos escapaba de sus lecciones para buscar a Tomás. Descubrieron que compartían una misma mente curiosa, un mismo anhelo de aventura. Tomás le enseñaba a Carlos los nombres de las plantas y las historias de África que Amara le contaba. Carlos le enseñaba a Tomás las cosas que aprendía en sus libros. Eran dos mundos colisionando, dos almas gemelas que no sabían cuán profunda era realmente su conexión. Pero una amistad así no podía permanecer secreta por mucho tiempo. Una tarde, don Rodrigo regresó antes de lo previsto y los encontró juntos, riendo, compartiendo un trozo de fruta. La furia que se apoderó de él fue terrible. ¿Qué significa esto?, rugió. Tú no te mezclas con esclavos. Eres un Montemayor. Ordenó que Tomás fuera azotado públicamente como lección. Pero fue Amara quien se interpuso, ofreciéndose a recibir el castigo en lugar del niño. Rodrigo, desconcertado por su audacia, cambió el castigo. No habría latigazos, pero sí una separación absoluta y cruel. Tú, le dijo a Carlos, no volverás a salir de la casa principal. Luego, señalando a Amara y Tomás, sentenció, y ustedes dos serán transferidos a los campos de caña. A partir de mañana, trabajarán cortando caña como los demás. La separación fue brutal, un desgarro para los dos niños que, sin saberlo, eran hermanos. Y para las dos madres, fue el comienzo de una nueva y más profunda agonía. 10 largos años habían pasado desde esa separación brutal. 10 años que habían forjado a los dos muchachos en hombres, moldeados por los extremos opuestos de la experiencia humana. Era el año 1846. Carlos y Tomás tenían ahora 16 años, y la conexión invisible que los unía, lejos de romperse por la distancia y el tiempo, se había fortalecido en el silencio y la nostalgia. Carlos se había convertido en todo lo que su padre y la sociedad esperaban de él. Era alto, apuesto, elegante y brillantemente educado. Había pasado 2 años estudiando en las mejores universidades de España, donde su mente privilegiada se había empapado no solo de conocimientos, sino también de las ideas liberales y abolicionistas que comenzaban a recorrer Europa. Regresó a Cuba cambiado, con una conciencia social que chocaba frontalmente con el mundo de su padre. Padre, le dijo una noche, he estado pensando que quizás deberíamos modernizar nuestras operaciones, considerar una transición gradual hacia el trabajo asalariado. Don Rodrigo casi se atraganta con su vino. ¿Has perdido la cabeza? Nuestra fortuna se basa en el sistema actual. En los campos de caña, Tomás se había transformado en algo completamente diferente. El trabajo brutal, lejos de quebrarlo, había endurecido su cuerpo y afilado su espíritu. El niño de ojos tristes se había convertido en un joven líder, carismático y respetado entre los esclavos. Su inteligencia natural, nutrida en secreto por Amara, le permitía ver la injusticia de su mundo con una claridad devastadora. Por las noches, en reuniones clandestinas a la luz de la luna, su voz se alzaba, no con odio, sino con una lógica implacable. Hermanos, les decía, nosotros somos los que hacemos que esta tierra produzca riqueza. Somos más numerosos que ellos. ¿Por qué aceptamos vivir de rodillas? La semilla de la rebelión estaba siendo plantada, y Tomás era su jardinero. El reencuentro era inevitable.
Una noche, Carlos, consumido por la culpa y el anhelo, burló la vigilancia de la casa principal y se adentró en los campos de caña, buscando a su amigo perdido. Cuando finalmente se encontraron, el reconocimiento fue instantáneo. En los ojos del otro, vieron el reflejo de una década de preguntas sin respuesta. «Carlos», susurró Tomás, «no deberías estar aquí. Es peligroso». «No me importa el riesgo», respondió Carlos. «Necesitaba verte. Necesitaba pedirte perdón por lo que mi familia te ha hecho». Esa noche, hablaron durante horas. Carlos le contó sobre las ideas de libertad e igualdad que había aprendido en Europa. Tomás le describió la cruda realidad de la esclavitud. Y en esa conversación, en la oscuridad de los cañaverales, nació una idea tan audaz como peligrosa. ¿Qué pasaría si combinaban sus dos mundos? El conocimiento interno y el acceso de Carlos, con el liderazgo y la capacidad de organización de Tomás. «Carlos», le preguntó Tomás, mirándolo fijamente, ¿estarías dispuesto a arriesgarlo todo, tu nombre, tu fortuna, tu vida, para hacer lo que es correcto? Carlos no dudó ni un segundo. «Por liberar a gente inocente, estoy dispuesto a arriesgarlo todo». Durante los meses siguientes, planearon en secreto una rebelión coordinada, una revuelta que pretendía ser el principio del fin de la esclavitud en la región. Carlos proveía información crucial, horarios de los guardias, ubicación de las armas, movimientos de las tropas españolas. Tomás organizaba a los hombres, preparándolos para el día señalado. Pero no sabían que estaban siendo observados. Isabella, con su instinto maternal, había notado el comportamiento extraño de Carlos. Y Amara, con su sabiduría, veía el fuego peligroso en los ojos de Tomás. Ambas mujeres vivían en un estado de terror constante, sabiendo que sus hijos caminaban hacia un precipicio. La noche del 23 de septiembre, la noche elegida para la rebelión, una traición lo deshizo todo. Uno de los esclavos, aterrorizado, confesó el plan a los capataces. Don Rodrigo, que estaba en La Habana, fue alertado y regresó esa misma noche, no solo, sino acompañado por un destacamento de soldados españoles. Cuando los rebeldes comenzaron a moverse, fueron recibidos por una lluvia de balas. La masacre fue brutal. En medio del caos, don Rodrigo vio una escena que lo dejó paralizado. Su hijo, Carlos, luchando espalda con el esclavo Tomás, protegiéndose mutuamente con la ferocidad de dos leones. En ese momento, una bala perdida alcanzó a Tomás en el pecho. Carlos cayó de rodillas a su lado, sosteniéndolo, gritando su nombre con una desesperación que no tenía sentido. «Tomás, hermano, no me dejes». En ese instante, Isabella y Amara llegaron corriendo, atraídas por los disparos. Y fue entonces, al ver la forma en que Isabella miraba al esclavo moribundo y la forma en que Amara miraba al heredero de la plantación, que la verdad explotó en la mente de don Rodrigo. La sospecha que había reprimido durante años encajó con una claridad horrible. «¿Qué está pasando aquí?», gritó. Fue Amara, viendo a su verdadero hijo morir, quien finalmente rompió el pacto. Con una voz que resonó por encima de la carnicería, le contó a Rodrigo la verdad. Hace 16 años, dos madres desesperadas intercambiaron a sus bebés. Carlos, el hombre que criaste como tu heredero, es mi hijo. Y Tomás, el esclavo que ahora muere en el suelo, es el hijo de la condesa Isabella. Son hermanos de sangre. El mundo de don Rodrigo se hizo añicos. La furia y el dolor lo consumieron. La justicia que impartió fue rápida y terrible. Tomás murió en los brazos de Carlos al amanecer. Isabella fue desterrada y encerrada de por vida en un convento en España. Amara fue vendida a una plantación lejana, donde la historia dice que murió pocos años después. Y Carlos fue desheredado y exiliado a España, con la orden de no volver a pisar Cuba jamás. Pero la historia no termina ahí. En su exilio, Carlos, adoptando un nuevo apellido, dedicó el resto de su vida a la causa abolicionista. Escribió libros y panfletos, usando su educación y su experiencia para exponer los horrores de la esclavitud. Su libro más famoso, titulado Hermanos de Sangre, Hermanos de Causa, se convirtió en un texto fundamental para el movimiento. Nunca se casó ni tuvo hijos. Vivió y murió para honrar la memoria del hermano que apenas tuvo tiempo de conocer. La dinastía Montemayor se extinguió,
arruinada y sin heredero. El pacto secreto, nacido de la desesperación, había cumplido su propósito de la manera más trágica posible, destruyéndolo todo. Esta historia, amigos míos, nos recuerda que las cadenas más pesadas no siempre son de hierro. A veces son los secretos que guardamos, las mentiras que vivimos. La historia de Carlos y Tomás es un testamento de que la hermandad verdadera no entiende de sangre, raza o clase social. Es una fuerza de la naturaleza que, una vez despierta, puede hacer temblar imperios. Si esta crónica te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar, comparte este video. Suscríbete a Sombras de la Esclavitud, porque la lucha que empezaron estos dos hermanos continúa hoy. Y solo conociendo nuestra historia, por dolorosa que sea, podemos aspirar a construir un futuro más justo. Porque las sombras solo desaparecen cuando nos atrevemos a encender una luz. Hasta el próximo video, cuates.